Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una clase de Psicología del Deporte. Hoy vamos a trabajar el concepto de clima motivacional, muy ligado a lo que se trabajó en la clase previa relacionado a la motivación. A modo de repaso, el clima motivacional, es decir, el constructo clima motivacional, aparece a partir de las siguientes teorías, es decir, se crea tomando conceptos de las siguientes teorías: la teoría de las metas de logro y la teoría de la autodeterminación. Y también se incluye el modelo integrador de duda. Para recordar, porque esto fue visto en la clase de motivación, si no llegan a recordar algún concepto, les recomiendo que vean ese video nuevamente. La teoría de las metas de logro menciona que las personas necesitamos, en contextos de logro, es decir, donde tenemos que demostrar nuestro rendimiento, apuntar la percepción de nuestra habilidad o de sentirnos competente hacia algún lado. ¿Por qué? Porque esto es un procesamiento subjetivo. Entonces vamos a encontrar personas que apunten su percepción de sentirse competente o sentirse hábil a sí mismo, a su propio rendimiento, y ahí estamos hablando de orientación a la tarea, o personas que perciban que son buenas siempre y cuando se comparen con otros, es decir, se relacione su habilidad en función de cómo son los demás. Y ahí estamos hablando de una orientación al ego. La orientación a la tarea entonces se caracteriza por la superación personal, por el esfuerzo, la mejora, siempre comparándose con mi propio rendimiento. Y la orientación al ego tiene más que ver con superar a los demás, compararme con los demás y utilizar el mínimo esfuerzo posible siempre y cuando me alcance para esta comparación. Y después la teoría de la autodeterminación es la que hablaba de qué tan autodeterminada es nuestra motivación y la que mencionaba los conceptos de calidad de motivación. Hablábamos de una motivación de baja calidad cuando no teníamos motivación o la regulación de nuestra motivación era menos autodeterminada porque necesitaba de factores externos para satisfacerse, por ejemplo, ganar trofeos. Y hablábamos de motivaciones más autodeterminadas o más autónomas, es decir, la motivación intrínseca, cuando más internos son los motivos por los que yo realizo ese deporte, por ejemplo, porque disfruto hacerlo. Y cuando mencionábamos el concepto de calidad de motivación, nos referíamos a que una motivación de alta calidad es la que tiene mejores resultados, ya que trabaja o aplica sobre el bienestar del deportista, la persistencia en la tarea, el disfrute, y una motivación de baja calidad, al estar apoyada en factores externos como los trofeos o el reconocimiento, si en algún momento los mismos desaparecen, la motivación empieza a descender y quizás desaparecer. Esto a modo de repaso de las teorías de motivación que se vieron en la clase previa. ¿Qué es el clima motivacional? El concepto que traemos en este momento. Es un ambiente o atmósfera social, o sea, la palabra clima está muy relacionado a estos conceptos, ambiente o atmósfera, pero social. ¿Por qué social? Porque está creada por otros significativos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que son significativas en este momento o en ese momento para él o los deportistas. Podemos poner como otros significativos a los entrenadores, a los padres, a los compañeros, y estos se involucran en con un grupo de deportistas. Es decir, entonces, a modo de resumen, el clima viene como cuando hablamos coloquialmente de la palabra clima, ¿no? Qué mal clima que hay en esta sala, qué mal clima que hay en este grupo, o qué buen clima que hay. Ese clima, cuando hablamos de clima motivacional, tiene que ver con lo que hacen o dicen. En nuestro caso, vamos a trabajar hablando de los entrenadores y esto va a tener influencia en el grupo de deportistas. Esta teoría de clima motivacional divide a este clima en dos grandes dimensiones, que se llaman empowering o disempowering. Y acá vamos a ver la implicación de las teorías de las metas de logro y de la autodeterminación. Un clima caracterizado como empowering, vamos a encontrar que los entrenadores generan un clima con implicación en la tarea, y este está relacionado con la teoría de las metas de logro porque tiene que ver qué tan competente me siento y a dónde apunto esa clasificación de competencia, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos orientación a la tarea y al ego?
Después, el clima empowering también posee dimensiones de apoyo a la autonomía, es decir, un entrenador que apoya la autonomía de sus deportistas y apoyo a la relación. Esto tiene que ver con poder relacionarse con los pares y con el mismo entrenador. Estas dos subescalas, el apoyo a la autonomía y el apoyo a la relación, están basados en la teoría de la autodeterminación. Y después tenemos también el clima disempowering. Este tiene que ver con implicaciones en el ego, también relacionado a la teoría de las metas de logro, a un estilo controlador en contraparte a un entrenador que apoya la autonomía y frustración de la relación en contraparte a alguien que favorece que los deportistas puedan relacionarse. Vamos a ir definiendo y ampliando todos. Vamos a empezar con qué es estar implicado en la tarea y qué es estar implicado en el ego. Acá el foco está en qué prioriza el entrenador. Un clima motivacional de implicación en la tarea o un clima motivacional de implicación en el ego. Si el entrenador prioriza que exista y se haga hincapié en el proceso de aprendizaje, en la mejora personal, podemos hablar de un entrenador que esté más implicado en la tarea y genere un clima motivacional implicado en la tarea. Ahora, si el entrenador hace hincapié en que tiene que ser el mejor, que tiene que superar a los demás, comparando los rendimientos intragrupo y por fuera con otras deportistas, si se hace mucho hincapié en los resultados y demás, lo más probable es que hablemos de un clima motivacional implicado en el ego. Es decir, el entrenador está implicado en el ego. ¿Qué dicen las investigaciones? Que un entrenador más orientado a la tarea va a provocar mayor diversión, mayor satisfacción, mayor interés por la tarea. También va a tener un impacto positivo en la autoestima de los deportistas. Va a haber una percepción de mayor apoyo del entrenador y, por supuesto, esto va a mejorar la calidad del entrenamiento. También va a haber mejora del rendimiento percibido y van a desarrollarse mejor las habilidades. Y, por supuesto, se va a desenvolver de mejor manera lo que se llama trabajo en equipo. En cambio, si el entrenador está orientado al ego, lo que va a aparecer o se va a visibilizar más es miedo al fracaso, frágil sentimiento de autovalía, es decir, siento que valgo poco. Esto va a desembocar en posiblemente emociones negativas como ansiedad y quizás, ¿por qué no?, sensaciones de burnout, que es esa sensación de estar quemado, de ya no querer estar más acá, de esto, no querer hacer más esto. Esto obviamente va a traer consecuencias negativas, como el abandono en el deporte, porque en un escenario así el deportista probablemente no quiera seguir participando, y poca deportividad. El clima es un factor social, vieron que dijimos al principio, y este factor social va a ser el encargado de promover la satisfacción o la frustración de las necesidades psicológicas básicas. Las necesidades psicológicas básicas eran la necesidad de autonomía, la necesidad de sentirme competente o bueno en lo que estoy haciendo y la necesidad de relacionarme con otros. Esta atmósfera que cree el entrenador, si promueve o frustra las necesidades psicológicas básicas, va obviamente a tener impactos diferentes en el deportista. Y ahora vamos a hablar de dos estilos interpersonales del entrenador. Un estilo que apoye la autonomía y otro estilo que vaya más por el lado controlador. Un entrenador que apoya la autonomía favorece la implicación a través de la satisfacción de las necesidades de competencia, autonomía y relación, es decir, las necesidades psicológicas básicas. En cambio, un entrenador de tipo controlador por lo general tiene comunicación más impositiva, directiva, controladora y no favorece la implicación, porque obviamente es todo lo que dice el entrenador, hay que hacer todo lo que dice el entrenador. El apoyo a la autonomía tiene mucha más relación con una motivación de alta calidad, es decir, una motivación intrínseca. Esto quiere decir que las personas van a participar por el placer y la satisfacción que se desprende de la realización del deporte. En cambio, un estilo controlador va a relacionarse más con la motivación extrínseca o no motivación, porque la conducta se realiza por resultados externos, contingentes, aparte de la actividad. Y como dijimos anteriormente, cuando estos empiezan a desaparecer, lo más probable es que la motivación empiece también a perder calidad y cantidad.
¿Cómo es un entrenador que apoya la autonomía? Es un entrenador que crea oportunidades para que los jugadores desarrollen su autonomía, tomen sus propias elecciones, tengan voz, tengan voto. También apoya activamente las iniciativas de los deportistas y escucha a los jugadores. Tiene en cuenta sus perspectivas y sentimientos. Sin embargo, un entrenador estilo controlador es más autoritario, es más crítico, no genera oportunidades para elegir ni participar en las tareas, es decir, se hace lo que él dice. Impone a los jugadores cómo hay que hacer y cómo tienen que pensar, ¿sí? No hay posibilidades para opinar algo diferente. Y por supuesto no tiene en cuenta sus perspectivas y sentimientos. ¿Qué papel tienen los entrenadores? Los entrenadores pueden intervenir favoreciendo o dificultando esta autodeterminación de la conducta en función de cómo estructuran y cómo diseñan el clima motivacional que quieren transmitir. Después, en cuanto a la relación, por supuesto que un entrenador que apoya la relación va a promover conversaciones no solamente centradas en el entrenamiento, sino que va a buscar conversar de otros temas con sus deportistas, va a adoptar un estilo de comunicación más cercano, siempre constructivo, con un estilo agradable. Favorece la integración en las actividades, ¿sí? Trata de que estén todos incluidos y se preocupa y presta atención a todos los miembros del grupo por igual. En cambio, un entrenador que frustra la necesidad psicológica básica de la relación, por lo general muestra menosprecio hacia las relaciones y hacia el grupo. La forma de comunicar siempre es fría, crítica, y por lo general restringe oportunidades para que los deportistas puedan interactuar, puedan charlar e incluso puedan comunicarle algo a él mismo. Si ve que algún jugador no estaría pudiendo resolver alguna actividad, en vez de incluirlo de alguna otra manera, lo excluye de la actividad y por supuesto no pone atención y no se preocupa por los miembros del equipo. Entonces, retomando, hablamos de dos climas, ¿sí? Empowering, disempowering. Esos son los climas generales. Y después dentro de cada clima tenemos estas subescalas que van a construir de alguna manera estos grandes climas. Un entrenador, perdón, que se implique en la tarea, o sea, que nos haga implicarnos a nosotros en la tarea, sentirnos buenos, competentes. Un entrenador que apoye nuestra autonomía y que apoye la necesidad de relacionarnos, va a ser un entrenador que genere un clima empowering. Y si el entrenador está más implicado en el ego, en la comparación, en compararnos con los demás y no en nuestra propia superación, se maneja de manera controladora, es decir, es directivo, crítico y no deja oportunidades para que podamos opinar, y frustra las interacciones o las necesidades de relación, es un entrenador que se conoce como disempowering. Importante saber, de todos modos, porque pareciera como que hay que ser siempre empowering, nunca disempowering, y si sos disempowering sos el peor monstruo del mundo. El clima motivacional que genere el entrenador puede ser más o menos empowering y más o menos disempowering, dependiendo de las características psicosociales que prevalezcan en el ambiente. Es decir, cada grupo va a tener sus individualidades y sus necesidades. No es lo mismo trabajar con un grupo cuando recién ingresamos, no es lo mismo trabajar con un grupo ya conocido, no es lo mismo trabajar con chicos, con grandes. Esto no quiere decir que adoptar todas las conductas disempowering sea la salida perfecta para todo, pero sí a veces, mientras haya muchas conductas empowering, si aparece alguna que otra conducta disempowering o la necesidad de utilizarla situacionalmente, no vamos a decir que un entrenador va a ser mejor o peor que el otro, ¿sí? Ahora, a modo de resumen, ¿por qué es importante el clima motivacional empowering? Se espera que la promoción de un ambiente de este estilo conduzca a formas de motivación autodeterminada. Vimos que la motivación autodeterminada era la que tenía mayor calidad. Y esto va a llevar como consecuencia a mayores niveles de bienestar y permitir que todos los jugadores de un equipo, no solo los talentosos, por esto de incluir a todos los jugadores, sientan que tienen éxito. También va a fomentar la participación saludable en el deporte y en la actividad física, y esto va a tener consecuencias a largo plazo, es decir, permanencia en la actividad física.
¿Y por qué mejor evitar el clima motivacional disempowering? Porque un ambiente de este estilo se relaciona con respuestas conductuales emocionales y cognitivas por lo general inadaptadas. Entonces va a promover una motivación de baja calidad, ¿sí? Orientados al ego, motivaciones extrínsecas, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, y esto va a traer mayor sensación de malestar a largo plazo y esto va a influenciar seguramente en el abandono deportivo. ¿Cómo se suele evaluar el clima motivacional? Puede ser a través de autoinformes, esto quiere decir, se le otorga a los deportistas o al entrenador un cuestionario donde tienen que responder en una escala tipo Likert, es decir, qué tan de acuerdo están y van pasando por varias opciones de respuesta, diferentes afirmaciones que van a dar cuenta de si el entrenador está más orientado a un clima empowering o a un clima disempowering. Pero también tenemos un sistema de observación, en el cual podemos observar directamente las conductas del entrenador e ir categorizando su intensidad en función de la frecuencia de aparición. Esta es una metodología observacional, es un modelo integrado por Duda y evalúa, como dijimos recién, la potencia psicológica del clima motivacional. ¿Sí? Como, por ejemplo, cómo organizan los partidos, los entrenamientos, cómo comunican, qué valoran, cómo influyen en los deportistas. A lo que vimos anteriormente de empowering y disempowering, empowering, implicación en la tarea, apoyo a la autonomía, apoyo de la relación, disempowering, implicación en el ego, estilo controlador y frustración, se le agrega en este instrumento la estructura, que tiene que ver con cómo se estructura el entrenamiento o el partido, qué tan estructurado es el entrenador. La planilla se ve de esta manera. Tenemos las dimensiones del ambiente, ¿sí? Que son las que vimos hasta ahora, apoyo a la autonomía, estilo controlador, implicación en la tarea y demás. Y estrategias de orden inferior. Estas estrategias de orden inferior son las conductas que yo tengo que ver si aparecen en, por ejemplo, el entrenamiento. El apoyo a la autonomía, por ejemplo, si ofrece opciones significativas para que puedan elegir entre diferentes opciones, si ofrece argumentos, explica el porqué de las tareas y las demandas, si trata de que haya un interés intrínseco en la tarea, si crea oportunidades para que puedan opinar, aportar, también fomenta que tomen la iniciativa, que tomen decisiones y arranquen ellos, y reconoce sus sentimientos y las perspectivas. Dentro de lo que es apoyo a la autonomía, si yo veo que aparecen esas conductas, las voy a ir anotando. En esta planilla, por ejemplo, en un partido de básquet, divido 4 cuartos, cada una de esas columnas que están en frecuencia de conducta va a ser para un cuarto, entonces miro todo el primer cuarto y anoto palitos cuando van apareciendo estas conductas. Lo mismo con las otras dimensiones, ¿no? Estilo controlador, implicación en la tarea y todas las demás. Una vez que termina todo el cuarto, yo voy a evaluar la potencia de esa conducta. Si hay una frecuencia alta de aparición de conductas o algunas conductas que fueron muy fuertes o muy significativas, yo voy a puntuar de 0 a 3 qué tan potente me parece que fue toda esa dimensión, toda la dimensión apoyo a la autonomía. Entonces, 0 sería que no hubo ningún tipo de potencia, 1 potencia baja, 2 potencia moderada y 3 potencia elevada. Es una forma de cuantificar lo que yo estoy observando. Acá está el resto de las dimensiones. Y al final se pone un puntaje global de qué tan empowering y qué tan disempowering es el entrenador en función de los resultados que fui observando cuarto a cuarto en todo el partido. Ahora para cerrar, vamos a hacer una actividad. Yo voy a mostrarles diferentes frases de entrenadores y ustedes van a tener que identificar estas frases en qué subescala del clima motivacional están. Si es apoyo a la autonomía, si es estilo controlador, si es orientación a la tarea, orientación al ego, apoyo a la relación o frustración de la relación. A ver, comencemos. El entrenador dice, hablamos un poco de lo del fin de semana, un partido. Quisiera escuchar un poco qué vieron ustedes sobre el fin de semana. ¿Qué tipo de dimensión marcarían si escuchan esto o ven esto? Apoyo a la autonomía, implicación en la tarea, apoyo a la relación, estilo controlador, implicación al ego o frustración de la relación.
Apoyo a la autonomía. Ahora el entrenador dice, jugamos a 10. El equipo que pierde paga una coca, por ejemplo. ¿Qué dimensión creen que es? ¿Es más empowering, más disempowering? ¿Qué dimensión les parece que es? Es implicación en el ego, porque está haciendo que se comparen entre ellos, que pone algún castigo. Acá el entrenador dice, no quiero que hagan un pase de globo, no quiero. Estamos del lado más empowering, más disempowering. Dentro de ellos, ¿en qué dimensión me encuentro? Estilo controlador, obviamente está utilizando un lenguaje que habla de lo que él quiere, no hay una explicación. Él no quiere que lo hagan así y ya. Eso estuvo muy bien. Para seguir mejorando, podrías intentar entrar por la izquierda, así aprovechas tu mano hábil. Acá, ¿qué está haciendo el entrenador? Exactamente, se implica en la tarea, porque hace que da una devolución de sus habilidades y le explica cómo puede ser mejor en su implicación en la tarea. Acá pregunta, ¿cómo está tu mano? ¿Te duele? ¿Podés entrenar o preferís hacer algo aparte? ¿Qué les parece que es acá? Claro que apoya la relación, se está preocupando, se está interesando por lo que siente, por lo que piensa. Y acá el entrenador dice, ¿qué les pasa? ¿Ya se olvidaron cómo se juega el básquet? Acá, ¿qué les parece que es? Claro, es frustración de la relación, porque ¿qué está haciendo el entrenador? Intentando avergonzarlos, hacerlos sentir incómodos entre ellos y en la relación entrenador-deportistas. Bien, eso es todo lo que vamos a ver respecto al clima motivacional. Nos vemos la próxima.